Amén. Quiero invitarle, por favor, que vaya conmigo, si usted gusta, y acompáñeme en leer la Biblia en Primera de Corintios, que estamos en esta serie de enseñanzas basadas en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 5, Primera de Corintios. Voy a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 8. Primera de Corintios, capítulo 5, del versículo 6 al 8. Bueno, espero que este tiempo en que no hemos estado con ustedes también sea un tiempo de mucha bendición con el pastor Matías. Se vayan acostumbrando al dictador Matías, ¿ya? Y también vayan trabajando con él. Estamos muy contentos porque la Iglesia del Señor tiene más obreros y servidores y seguimos orando. Así como una hermana me dice, pastor, hay que orar por pastores. Sí, seguimos orando por pastores, por servidores, por encargados, hombres y mujeres que quieran servir al Señor. Pero estoy feliz de que en este tiempo ustedes estén pasando más tiempo con el pastor Matías. Amén. Primera de Corintios capítulo 5, del versículo 6 hasta el versículo 8. Dice así la palabra del Señor. La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta la masa? Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebren la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Amén. Hoy día quiero compartir con ustedes un mensaje con el título Limpien la vieja levadura. Limpien la vieja levadura. ¿Le ha tocado a usted tener en su refrigerador comida que perece y la tiene en su refrigerador por días y días y a veces por semana? Y después de algunas semanas usted se acuerda, hoy tengo hambre y recuerdo que guardé algo en el refrigerador. Y cuando usted ha ido a buscar esa comida al refrigerador, se ha dado cuenta que encima tiene como moho, está como verde, está podrida. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado también. ¿Ah? ¿Okay? A veces nosotros nos toca comer comida así, no es lo que debemos hacer. Pero no sé si a usted también le ha tocado a veces comer pan con moho y usted no se ha dado cuenta porque ha tenido el pan varios días ahí, ¿cierto? A veces el pan dura, pero después de varios días el pan no es eterno, no dura para siempre. Pero usted igual toma ese pan y como tiene tanta hambre se lo sirve y comienza a tener un sabor amargo, un sabor malo, no sé si a usted le ha tocado. Y mira el pan y se da cuenta que en algunas partes tiene verde. Y usted dice, ¿qué es ese verde? Y lo huele y se da cuenta que es moho. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado, a mí me ha pasado. Así de hambriento he sido yo a veces. Pero es verdad que cuando comemos comida con moho o que ya pasa su tiempo de estar bien la comida, no es una buena idea. No es una buena idea. Esta semana yo estaba también con algo de hambre y le pedí a una de mis hijas, hija, te pido un favor, tráeme del refrigerador un 1+1. Yo me como la colación de ellas. ¿Ya? Yo compro la colación de ellas y yo me como la colación de ellas. Y ella me dice, papá, pero el 1+1 está vencido. Anda, está vencido, así que no me lo comí. Pero al otro día fui al refrigerador y dije, voy a ver el 1+1, a ver si está vencido, porque me lo quiero comer. Era el único que quedaba ahí. Y lo miro y efectivamente, bueno, no estaba vencido y adivinen qué, me lo comí. Es verdad que nosotros queremos comer comida en buen estado y no queremos comer comida en mal estado, aunque sabemos que a veces las circunstancias de la vida pueden llevarnos. Y hemos visto personas comiendo comida en mal estado. Pero no es lo que se debe, no es sano, no es bueno. Lo que acabamos de leer nosotros son algunos versículos donde Dios habla también de comida, tipo de comida, una masa que puede estar contaminada. Y está contaminada con un cierto tipo de levadura. Nosotros los chilenos somos buenos para comer pan. Y al pan nosotros sabemos que hay que ponerle un poco de levadura también para que leude y crezca y podamos comer más pan.
Aquí el Señor hace referencia a un tipo de levadura que no hace bien. Pero es un tipo de levadura donde el Señor en estos versículos habla, no porque Dios quiere hablarnos de una receta de comida, no es que la Biblia es un libro de recetas de comida, sino que es una ilustración. Porque Dios quiere tratar un tema sumamente importante con la iglesia, con los cristianos en Corinto. Él quiere tratar un tema. Y como el Señor Jesucristo, nosotros sabemos en su ministerio, Él enseñaba de una manera tan espectacular que a la gente le atraía. Y no tan solo le atraía su forma de enseñar, sino que la gente entendía lo que el Señor Jesús quería enseñar. Nosotros cuando nos fijamos en las palabras del Señor Jesús, Él en muchas ocasiones ocupaba historias, ocupaba ilustraciones, hablaba de la vid, hablaba de la semilla de mostaza, también habló de la levadura, y es lo que vamos a ver hoy día. Dios en su palabra también ocupa estas figuras como levadura para crear en nosotros una imagen de prácticas que nosotros tenemos y ocupa esas ilustraciones como la levadura para enseñarnos algo muy importante, algo muy práctico, que podamos entenderlo y ponerlo en práctica en nuestra vida. El versículo 6 al versículo 8, si usted se fija, está dentro de un capítulo en 1 Corintios, que es el capítulo 5. Y yo sé que el pastor Matías ya ha compartido con ustedes de qué trata, de qué va este capítulo 5. El apóstol Pablo, estando en otro lugar, se enteró que en la iglesia que él fundó y que él amaba, él se enteró que estaban teniendo problemas. Y uno de los problemas graves que estaba teniendo esta comunidad cristiana que él trabajó, que él comenzó, es que un hermano, un hombre, estaba teniendo una relación amorosa indebida con la esposa de su papá. O sea, y cuando él se enteró de esto, obviamente, él se preocupó mucho y mucho más nuestro Señor Dios. Y es que Pablo escribió este capítulo 5 para ayudar a la iglesia a saber cómo abordar este tema. Es una práctica indebida dentro de la iglesia. Y él escribió a la iglesia, a los líderes, para decirles que esto no puede ser permitido en la iglesia. Y nosotros vemos en el capítulo 5, y como el pastor Matías ha compartido con ustedes, son palabras bien duras las que el apóstol Pablo escribe acerca de cómo la iglesia debe manejar una situación cuando alguien en la iglesia está en una conducta indebida y permanece en esa conducta indebida, no cambia, no hace nada para terminar esa conducta indebida. Y nosotros hemos visto anteriormente, antes del versículo 6, que el apóstol Pablo escribe instrucciones y comentarios sobre este asunto muy directo y palabras muy fuertes. De hecho, él indica, primero llama la atención a la iglesia, ¿cómo ustedes permiten esto? Es como en palabras chilenas, no entiendo cómo ustedes permiten esto, pero no tan solo lo permiten, sino que ustedes hasta como que se sienten orgullosos o una jactancia y celebran a alguien así en medio de la congregación. Y después el apóstol Pablo indica, no, eso no puede ser. Ustedes tienen que tomar acción. Y él da instrucciones de qué hacer con ese hermano que está en prácticas indebidas. Y las palabras, instrucciones del apóstol Pablo son bien duras. Él dice, aunque yo no estoy ahí, yo en mi espíritu es como si estuviera ahí con ustedes y ya tengo una decisión. Él como líder, como apóstol. A tal hermano tienen que ponerlo en disciplina, tienen que expulsarlo si él no cambia su conducta y deben entregarlo a Satanás. Imagínate esas palabras del apóstol Pablo, entréguenlo a Satanás. Es decir, esa persona, si no ha querido cambiar su conducta, no va a tener el respaldo de Dios, no puede tener el respaldo de Dios y menos tener el respaldo de ustedes. Y si una persona no tiene el respaldo de Dios, adivinen quién va a golpear la puerta. Satanás, el diablo. Y cuando él dice entréguenlo a Satanás, es decir, nosotros no podemos respaldar ni apoyar eso. Ahora, estas palabras hasta el versículo 5 son muy duras y uno puede decir, no, me cuesta entender que en una iglesia traten a alguien así. ¿Y por qué? Porque, queridos hermanos, hay que entender, nosotros como cristianos, como iglesia, quienes leemos la Biblia, que para Dios el pecado es algo grave. Es algo grave.
No es algo más o menos ni algo tibio. Para Dios el pecado es grave, es tan grave que su propio Hijo Jesucristo tuvo que morir. Dio su vida para solucionar nuestro grave problema de pecado. Es decir, Dios no juega con el pecado. Para Él es algo grave, aún así para aquellos que están lejos de Él, como para su pueblo, su iglesia, sus hijos. Para Dios el pecado es algo grave. Y por eso lo que acabamos de leer desde el versículo 6 en adelante, es una gran preocupación de Dios por sus hijos, por su pueblo y su iglesia. La preocupación de un padre. ¿Ok? Cuando un padre a veces llama la atención, no, mira, esto es lo que hiciste, pero después el padre dice, mira, hijo, te amo y yo no quiero que te vaya mal en la vida, yo quiero que tú estés bien. Lo que acabamos de leer del versículo 6 hasta el versículo 8 es Dios diciéndonos con amor, hijo, yo no quiero que ustedes sufran por causa del pecado y escuchen mi consejo y mi mandamiento. Y aquí entramos en el versículo 6. La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Dios en este versículo 6 le está indicando a su pueblo, a la iglesia en Corinto, mira, el pecado no es nada para celebrar. El pecado no es nada para reírnos y ponernos orgullosos porque alguien está en pecado. No sé si usted de repente, yo he escuchado esto a veces hasta en algunas iglesias y puede dar vergüenza, pero a veces no nos damos cuenta de cosas que hacemos y que debemos corregir. No, mire, pastor, este hermanito es medio lacho el hermanito. Y aquí todo en la congregación lo conoce porque le gustan las mujeres. Y a veces se habla así en la iglesia como si un hermano que le gusta a las mujeres fuera algo gracioso. Se habla así como de broma. No, mire, este hermanito este es el hijo del trueno que tenemos en la iglesia. Y le decimos así, ¿por qué? Porque tiene un mal genio. Hasta yo como pastor me asusto cuando hablo con este hermano. Y celebramos, en cierta manera, sin darnos cuenta, el pecado. Y lo vemos de una manera liviana, como un chiste y una broma. Y es exactamente lo que Pablo dice en el versículo 6. La jactancia de ustedes no es buena. Es decir, estas conductas y el pecado no es algo para que jactarse. No es algo para bromear o mira, tenemos tal hermanito aquí. ¿Ya? No, es algo que hay que tomar muy en serio. El pecado es algo grave para Dios y debe ser también algo muy serio y grave para nosotros. No para bromear, aunque hacemos bromas, pero no es algo así. Y es lo que Él primero quiere dejarnos claro para ayudarnos. ¿Y por qué para Dios el pecado es tan grave? Y lo deja ver con la pregunta que viene más adelante. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Y aquí el Señor entra en una ilustración a través de Pablo, quien escribe, guiado por el Espíritu Santo. Una ilustración de masa y levadura, ¿cierto? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos hecho pan alguna vez? ¿Pan? ¿Han hecho pan? ¿Sí? Pan. Una vez yo hice dobladitas cuando viví fuera del país y le di a mi esposa a comer por primera vez dobladitas. Ya, yo tenía un delantal de condorito. Y yo estaba en la cocina, dobladitas. Le encantaron las dobladitas. Nunca más he hecho dobladitas. Fue la única vez, pero siempre ella me dice, ¿cuándo vas a hacer dobladitas? Es que es mucho trabajo a veces, ¿cierto? Cuando usted prepara el pan y pone los ingredientes y le pone un poco de levadura y después esa masa, ¿qué es lo que uno tiene que hacer con la masa? Amasar, ¿cierto? Amasar y mover la masa y uno la tira para arriba y la golpea y dice, esta es mi suegra y la golpea la masa y le da la masa, ¿cierto? Y le da y es como, hoy ¿cuándo voy a tener que terminar de amasar? Y uno tiene que trabajar la masa, ¿cierto? Trabajar la masa. Queridos hermanos, cada persona que viene a Cristo y nace de nuevo, Dios trabaja en esa persona nueva con ingredientes que va poniendo. Cada cristiano nuevo es como una masa nueva. Y Dios trabaja en esa masa, amasando esa masa nueva. Todos los que somos cristianos nuevos y venimos a Cristo somos una masa nueva. Y desde que nos bautizamos y entregamos nuestra vida, desde ese primer día Dios ha estado en tu vida y en mi vida amasando. Él es un
perfecto cocinero. No hay un cocinero como Dios cuando Él cocina vidas, nuevas vidas. Y Él, bien preocupado, quiere que su masa no se eche a perder. Es decir, tu vida, tu vida, tu vida. Él, como un perfecto cocinero, amasa tu vida. Trabaja todos los días en ti. Y por eso Él está preocupado, y está preocupado con los hermanos en Corinto, que nadie dañe el trabajo que Él, como panadero, podríamos decir, que nadie dañe el trabajo que Él hace en la masa. ¿Ok? Hablando ilustrativamente, nosotros somos como una masa nueva que también se puede ver afectada por un poquito de levadura. ¿Cierto? Un poquito de levadura puede hacer que esa masa sea transformada. Ahora, ¿por qué el Señor Dios, a través del apóstol Pablo, habla sobre el pecado en nuestra vida y lo compara con levadura? Y levadura vieja, si leemos el versículo 7, dice, limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad, sin levadura. ¿Ok? ¿Por qué a Dios no le gusta la levadura? Esto es una figura, no es que a Dios no le guste la levadura literalmente, es una figura, es una ilustración. Porque la levadura, y específicamente aquí dice la levadura vieja, no dice la levadura vieja, tiene que ver con algo literalmente que afecta los ingredientes y la masa, tiene un efecto, pero también es una ilustración en nuestra vida. Cuando habla de la levadura vieja, habla también de nuestra vieja manera de vivir. La Escritura nos dice bien claro, 2 Corintios 5, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y aquí el Señor está hablando en el versículo 7, si usted se fija, de masa nueva. De masa nueva. Es una ilustración que hace referencia a nuestra nueva vida en Cristo. A nuestra nueva vida en Cristo. Entonces Dios está preocupado que no volvamos a tener en nuestra vida cosas viejas que tienen que ver con las prácticas de la vieja vida. Cuando estábamos lejos de Dios y de sus mandatos y sus preceptos, viviendo a nuestra manera, sabiendo que algunas cosas eran malas, pero aún así nuestra conciencia, nosotros tratamos de vendarle los ojos a nuestra conciencia y taparle los oídos a nuestra conciencia para igual hacer aquello que sabíamos que está mal. Ahora, nuestra nueva vida en Cristo debe caracterizarse por sí, ser nuevos y no estar con un pie aquí y un pie allá. Vida nueva, vida vieja. Yo estoy tratando de tener una dieta para bajar algunos kilitos. Me está funcionando, hermanos, pero los fines de semana algo me pasa que me descuadro. Y ahí la dieta se va un poco, como se dice, a la punta del cerro. Y el lunes, debo volver, es mi meta. No, Dios no quiere que nosotros los fines de semana dejemos de ser cristianos, una forma de decir. Dios quiere que nosotros seamos nueva criatura, cristianos los 7 días de la semana, 24/7, todos los meses del año y todos los años. Porque de eso se trata, vivir la nueva vida en Cristo. Pero si permitimos, aunque sea un pecadito, 1 o 2, una canita al aire, como decimos en buen chileno, eso puede afectar nuestra vida. Cuando nosotros decidimos por el pecado, queridos hermanos, no estamos decidiendo por algo bueno en nuestra vida. Y aunque a nuestros ojos puede ser un pecadito, aún así un pecado muy pequeño, en nuestra opinión, puede tener grandes efectos negativos en nuestra vida. Y de esto quiere tratar Dios con esta iglesia. Es decir, deben estar conscientes. Y esto es una advertencia, un poco de levadura, un poquito de levadura en la masa, leuda la masa, es decir, hace que la masa cambie. Un poquito de pecado. Si le abrimos la puerta un poquito al pecado, ese pecado no crean que vamos a seguir siendo lo mismo, nos va a afectar.
Y por eso es que Dios dice en el versículo 7, limpien la levadura vieja para que sean masa nueva. Y queridos hermanos, esto es algo que nosotros los cristianos y toda iglesia cristiana debemos entender. Cuando Dios dice limpien todo, es limpien todo. Nosotros no podemos escuchar que dice Dios limpien todo, pero igual nosotros, bueno, no hay que ser tan estrictos, no hay que ponerle tanto color, ¿cierto? Si Dios es amor, Él entiende. No, Dios en su amor quiere ayudarnos y por eso Él dice limpien todo. Cuando yo encuentro comida en mi refrigerador, y no es que siempre hay comida así descompuesta ni nada de eso, pero cuando encuentro comida descompuesta en el refrigerador, ¿qué hago yo con esa comida? ¿Le pongo un letrero que es lunes, martes? No, la tomo y ¿qué hago? La pongo en la basura. Porque si yo como esa comida, sé que me va a hacer mal. Si por alguna razón como un pan que ya lleva días y me sabe mal a la boca y veo que se me pasaron los días y tiene un poco de no voy a seguir comiendo ese pan. Es lo que yo he hecho. Lo boto inmediatamente y aunque no hay pan, bueno, me aguanto. Queridos hermanos, es lo que Dios quiere que entendamos como cristianos. Por eso es que la Biblia dice, sean santos porque Dios es santo. Ese es nuestro llamado como nueva vida. Y no estoy diciendo que eso es imposible. Para nosotros los seres humanos es algo difícil. Pero si Dios lo pide es porque Él sabe que podemos hacerlo. Ahora eso se puede lograr día a día, un pasito a la vez, un pasito, un poquito más, un centímetro a la vez. Y nuestra vida se va a parecer más a la vida de Cristo, quien era santo y perfecto. Por eso es que en el versículo 7, si usted se fija, esto es lo que Dios le dice a esta iglesia. Miren, no se jacten, no permitan ni aunque sea un poquitito como iglesia en su comunidad el pecado. Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Y aquí el Señor recuerda a la iglesia, mire, recuerden a Cristo. Es Él nuestro modelo. Es Él a quien tenemos que buscar parecernos. Pero pastor, es imposible. No, si Dios nos pide parecernos a Cristo, una, es porque Dios quiere que nos parezcamos a Cristo, es su voluntad. Y dos, es porque es posible. No es de un día para el otro, pero cada día estamos siendo transformados. ¿Cuántos de nosotros hemos visto hermanos y hermanas llegando aquí a la iglesia? Y como llegaron, no es la misma persona como son hoy. ¿Se ha fijado usted? Tal vez en algunos hermanos. Bueno, los pastores nos fijamos mucho. A veces nos ponemos tan contentos y decimos, si el hermano como llegó, ustedes lo hubieran conocido, no creerían que es el mismo hermano de hoy. Y todo eso es porque Dios ha ido haciendo cambios, transformaciones no negativas, sino positivas y buenas. Todo es en una transformación de parecernos más a Cristo. Cristo es nuestro modelo. Queridos hermanos, no hay que perder de vista poner nuestra mirada en Jesús. A veces podemos pensar que el pastor es el modelo, ¿cierto? Él tiene que ser el modelo y somos llamados a ser ejemplos de los hermanos. Pero aún así, los pastores no somos el parámetro. El parámetro es Cristo. Los pastores somos seres humanos que nos esforzamos y trabajamos y somos llamados a ser santos como Dios es santo. Pero es Cristo nuestra Pascua. Es decir, Él fue el Cordero perfecto, sin defecto, que fue presentado delante de Dios. Y cuando Pablo incluye aquí al Señor Jesucristo, quiere recordar a la iglesia, Él es el Cordero perfecto. Es por Él que somos masa nueva. No querramos ir a la vieja vida, ni vivir antes de Cristo. Vivamos como personas nuevas en Cristo. Él nos salvó. Su sangre lavó todos nuestros pecados. Si su sangre lavó todos nuestros pecados, ¿por qué queremos vivir en pecado? Si Él cubrió una multitud de pecados. Entonces, por eso es que en el versículo 8, Pablo continúa siendo usado por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Es Dios hablando a esta iglesia con amor para
a ayudarles a saber qué hacer y cómo anticiparse a esta situación y no permitir la levadura vieja, las malas costumbres y costumbres de la vida fuera de Cristo, el pecado. En el versículo 8 dice, por tanto, celebren la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Mire, esto es lo que el Señor ilustrativamente quiere enseñar a la iglesia. Celebremos la fiesta. Hermanos, quiero hacerles una pregunta. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Y no porque me ha pasado a mí quiere decir que le tiene que pasar a usted. ¿Ok? Pero lo que quiero decir, ¿le ha pasado a usted que cuando en una semana usted ha hecho las cosas bien para Dios o un día, usted como que o nos sentimos así como alegres? No sé si a usted le ha pasado así con una satisfacción que lo hice bien. Alguien que tal vez me trató mal, que me ofendió y yo no le contesté con la misma forma, sino que le contesté bien. Y después de eso uno dice, estoy como orgulloso de mí, como que no me conozco, como le contesté. Y uno dice, este es Dios obrando en mi vida. No sé si le ha ocurrido a usted que cuando usted ha obedecido a Dios en algo que ha sido una tentación o algo difícil, pero usted obedece a Dios, como que hay una paz en su interior y hay una alegría de haberlo hecho bien. No sé si le ha pasado. A mí me ha pasado. Esa es la alegría de caminar con Dios. Es un gozo. Es una fiesta cuando nosotros, sabiendo que somos tan débiles y limitados y llenos de errores, hacemos las cosas bien para Dios. Es una fiesta para nosotros. Hicimos algo bueno. Hicimos algo que le agrada a Dios. Hemos demostrado nuestra fe por nuestras obras. Y si creemos en Cristo, obramos bien. Y si vemos que hemos obrado bien, eso trae una fiesta, una alegría. Por tanto, celebren la fiesta, celebremos nuestra nueva vida en Cristo. La fiesta de la Pascua tenía que ver con el pueblo de Israel. Y la fiesta de Pascua del Cordero Pascual, en el libro de Éxodo, habla de un pueblo que era esclavo, el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? El pueblo de Israel esclavo por cientos de años, más de 400 años aproximadamente, esclavos de Egipto, del imperio egipcio. Eran esclavos, los mataban, les mataban los niños, abusaban de ellos. 400 años. Cuando llegó el momento de su liberación, hubo una fiesta que Dios les dijo a ellos, tienen que celebrar la Pascua. La Pascua era una fiesta y tenía que ver con sacrificar un cordero. Tenían que comer ese cordero sacrificado, tenían que poner sangre del cordero en las puertas de su casa para que no murieran. Pero también les dijo Dios, tienen que celebrar por 7 días en esta fiesta. 7 días deben comer panes sin levadura. 7 días, todos los días, 7 días pan sin levadura. Todo eso era un simbolismo. 400 años viviendo en Egipto, el pueblo de Israel, 400 años en que ellos adoptaron la cultura, las costumbres y las creencias de Egipto. Un pueblo que no adoraba a Dios, sino a dioses. Un pueblo que tenía costumbres que no eran las costumbres que Dios quería que su pueblo tenía. Y ellos tenían que abandonar no tan solo el territorio de Egipto, Israel, sino que Israel tenía que abandonar esa cultura en sus mentes, esas costumbres en su vida y esas prácticas de idolatría. Tenían que abandonar. Y cuando Dios les dice 7 días comiendo pan sin levadura, era también una forma gráfica de decir, mira, ustedes tienen que abandonar algo que afecta. Y era una ilustración también para preparar al pueblo de Israel, decir, ustedes tienen que despojarse de Egipto, de sus costumbres y sus religiones. 7 días panes sin levadura para que se les quede bien grabado que no deben contaminarse con la religión, por ejemplo, de Egipto. Ustedes tienen que ser un pueblo para mí, libres de esas prácticas. 7 días. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿se acuerdan? Y Moisés los guiaba y llegaron al monte Sinaí. Y Moisés estuvo 40 días, 40 noches ahí en el monte con el Señor, ¿se acuerdan?
Y el pueblo de Israel abajo dijo, ¿dónde está Moisés? No sé. ¿Dónde está el pastor Darío? Nadie sabe dónde está el pastor Darío. ¿Dónde está Moisés? Y se asustaron y dijeron, bueno, no, capaz que nos abandonó. Vio que era medio difícil y se fue. Y nadie sabe. ¿Y qué fue la gran idea que tuvieron algunos? Hagámonos un becerro de oro. ¿Y de dónde sacaron esa idea? Es que todavía no habían abandonado su vieja vida viviendo en Egipto. Tenían las mismas ideas y costumbres diciendo, bueno, ¿será que nos hagamos un nuevo Dios, un becerro? Eso es exactamente lo que Dios le dice a la iglesia. Tienen que despojarse de esa vieja manera de vivir para tener fiesta en Cristo y su nueva vida en Cristo. Por tanto, celebren la fiesta no con levadura vieja, ni con levadura de malicia y de maldad. Cuando nosotros vivíamos antes de Cristo, como cualquier cristiano también en el mundo, ¿cierto? Pero no consideramos a Dios, ni sus mandamientos, ni su voluntad. Cuando alguien nos daba un consejo, ¿cierto? Y un consejo que no era bueno, nosotros hasta lo consideramos y lo hacemos. Estoy cansado de la mujer que tengo en la casa. Búscate otra. Así eran los consejos que recibíamos, ¿cierto? Yo no sé cómo tú puedes aguantarle tanto a ese jefe. Yo que tú le digo unas cuantas verdades en su cara. Es verdad, lo voy a hacer hoy día. ¿Y uno qué? Jefe. ¿Y qué hace el jefe? Hasta luego. Sí, pero jefecito, que no era para tanto. Discúlpeme, que no quise decir lo que quise decir. Y recibimos malos consejos del mundo. Pero ¿qué tipo de consejos podemos recibir de Dios? De los que temen a Dios, de los que buscan a Dios. ¿Será que malos consejos? Sí, a veces podemos recibir malos consejos, aún de cristianos que no están sometidos a Dios completamente. Pero cuando un cristiano está sometido completamente a Dios, con una gran probabilidad, de ahí van a venir buenos consejos. Lo que el Señor nos dice, despójense de esa manera de vivir, de ese pensamiento. ¿Ya? A veces a mí como pastor, yo les digo, hermanos, me toca hablar con hermanos de distintas congregaciones. Discúlpenme, de distintas congregaciones. Pastor, ¿puedo hablar con usted? Sí, que tengo un problema. ¿Ya? Y a veces me cuentan los problemas y aflicciones que tienen buscando ayuda. Y me dijeron, no, es que yo lo hablé esto con un hermano de la iglesia, con otro hermano de la iglesia. ¿Ya? Y después que no le funcionó esos consejos, pastor, ahora quiero hablar con usted, a ver si usted le achunta. Ya, si usted le atina con un buen consejo. Queridos hermanos, nosotros debemos, como nuevos en Cristo, como personas nuevas en Cristo, debemos buscar consejos que estén alineados con Dios, no con la malicia ni con la maldad. No sé cómo tú aguantas tanto al pastor Matías. Yo que tú, no sé. Hablo con un par de hermanitos y vamos todos y agarramos ánimo y hablamos con él. Hermanos, cuidado con los consejos que damos. Alíñese no con los consejos de malicia y maldad, sino como dice aquí, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Queridos hermanos, cuando nosotros caminamos en la vida temiendo a Dios, caminando con Jesús en sinceridad y verdad, de seguro vamos a tener paz en nuestro corazón, nuestra conciencia va a estar limpia, y nosotros vamos a disfrutar el gozo del Señor. Para eso, este es el consejo. No permitamos ni una pizca de levadura vieja en nuestra vida. Ya abandonamos esa manera de vivir. Seamos masa nueva. Y recordemos que Dios está trabajando. Y a veces cuando Dios nos amasa, eso a veces duele. Pero Dios tiene buenos propósitos. Él quiere hacer algo bueno de usted y de mí. Y como Él tiene buenas intenciones, Él se preocupa que usted no tenga contacto con la vieja levadura. Si hay algo que para usted es tentación, si usted tal vez, hasta puedo decirle, tiene no una buena amistad, que no le da buenos consejos, sea sabio y no escuche esos consejos. Arrímese a un buen árbol, arrímese a una buena persona, arrímese a un buen cristiano, porque a quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija.
Matías 3:20. No, eso no aparece en la Biblia, ¿cierto? Es un viejo refrán, pero tiene mucho de verdad. Quien a un buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Si usted anda en compañía de malvados, no espere cosas buenas. Tal vez usted va a decir, pero pastor, yo no hice nada. Bueno, quien se arrima a un mal árbol no le va a cobijar una buena sombra. Seamos sabios. ¿Qué mejor árbol que nuestro Señor Jesucristo? Todos aquellos que se arrimaron a Él tuvieron una nueva vida, una vida llena de esperanza, de sinceridad y de verdad. Y así es como Dios quiere que caminemos como hijos y discípulos de Cristo. Amén.